El corazón perdido de Bárbara Cartland, capítulo 7 y final. Cuando la elaborada cena terminó, el jefe de los sirvientes, antes de retirarse, habló con Lord Orsett en voz baja. Este asintió con la cabeza y después dijo a Kelda: «Todo el personal nos desea felicidades, pero como son musulmanes no pueden beber a nuestra salud. Creo, por lo tanto, que debemos compartir el pastel de boda con ellos». «Estoy segura de que les gustará», reconoció Kelda. «Y como para tranquilizar al chef, tendremos que comer el que nos preparó él mismo. Podemos cortar este en la forma tradicional y dejar que se lo lleven». Lord Orsett se levantó entonces de la mesa, y Kelda, que sabía que eso era lo que se esperaba de ella, se paró junto a él en la mesita lateral en la que había sido colocado el gigantesco pastel. Era una confección típicamente francesa, de merengue blanco, con una enorme campana plateada en lo alto y herraduras combinadas con azares de azúcar, decorando cada uno de los 3 pisos. El jefe de los sirvientes trajo un cuchillo largo y afilado que entregó a Kelda. Ella lo tomó y miró un tanto desolada al pastel, preguntándose si debía cortar el piso de arriba o el de abajo. «Creo», dijo Lord Orsett, «que si queremos hacer las cosas del modo correcto, debemos partirlo juntos». Se aproximó y puso una mano sobre la de ella, y Kelda, al verlo tan cerca y sentir el contacto de sus dedos, experimentó una extraña sensación. Ella pensaba, mitad placer y mitad dolor, algo semejante a cuanto había sentido jamás. Era la primera vez que Lord Orsett la tocaba, exceptando el momento en que colocó el anillo de bodas en su dedo frente al alcalde. En aquellos momentos, ella se había sentido demasiado atontada como para estar consciente de nada, excepto de la convicción de que estaba soñando. Pero ahora, la presencia de Lord Orsett y el saberlo tan cerca la perturbaban de un modo extraordinario. Guiada por la mano de él, Kelda introdujo el cuchillo en la parte inferior del pastel, y cuando lo cortó hasta llegar a la bandeja de plata en que estaba colocado, él dijo: «Creo que hemos hecho el papel que nos correspondía. Ahora pueden llevárselo y repartirlo. Espero que disfruten hasta el último bocado». Con gran esfuerzo, porque se sentía desconcertada por lo que estaba sintiendo, Kelda murmuró: «Sé que para mí sería imposible comer un bocado más de lo que ya he comido». «Yo me siento igual», reconoció Lord Orsett. «Así que vayamos al salón. Esta noche nos sentaremos en el que está al fondo de la casa». Kelda se sorprendió, pero cuando entró en la habitación, vio que también había sido decorada con flores blancas, no con la misma profusión ni con guirnaldas como en el comedor, pero había grandes jarrones en las mesas, y el aroma de las azucenas impregnaba el ambiente. «Gracias», dijo ella, sintiéndose casi abrumada al ver que él había cuidado de todos los detalles. Se acercó a una de las mesas, en la que había un hermoso arreglo de camelias, y se quedó de pie mirándolas. Se dio cuenta de que Lord Orsett había atravesado el salón y se había colocado a sus espaldas muy cerca de ella. «¿Por qué estuvo llorando?», le preguntó. Debido a que habló con tanta gentileza, en un tono de voz muy diferente y más íntimo, Kelda sintió que las lágrimas se agolpaban de nuevo en sus ojos. «Debe haber sido porque estoy cansada», pensó, pero comprendió que esa no era la razón por la que había llorado con tanta desesperación antes de quedarse dormida. Como ella no contestó, Lord Orsett dijo después de un momento: «Tengo un regalo para usted, porque creo que debe recibir regalos el día de su boda». Al escucharlo, a Kelda le pareció estar mirando, casi como si lo viera en un cuadro, el collar de oro y ámbar que Antoinette llevaba al cuello. Sin considerar sus palabras, hablando impulsivamente, comentó a toda prisa: «No, no quiero un regalo, por favor, no me dé nada». Ella comprendió que Lord Orsett se había sorprendido, pero no se volvió a mirarlo, pues temía que él advirtiera las lágrimas que empañaban sus ojos y que le impedían contemplar con claridad las camelias. «¿Por qué dices eso?», preguntó él, tuteándola. Después de un momento, como si comprendiera de qué se trataba, Lord Orsett dijo: «Creo que tengo muchas explicaciones que hacer. ¿Por qué no te sientas, Kelda, y me escuchas?». Se detuvo por un momento antes de añadir: «Es importante para nuestro futuro juntos». Hubo una leve pausa después de pronunciar la última palabra, y Kelda contuvo el aliento. Al menos, se dijo, intentaba que tuvieran un futuro juntos, aunque una gran parte de su vida nunca le pertenecería a ella.
Obedientemente, aunque sin mirarlo aún, ella se sentó en un rincón de uno de los grandes sofás. Él seleccionó una silla frente a ella, y Kelda tuvo la incómoda sensación de que, desde allí, podía observar su rostro y saber lo que estaba sintiendo, por lo que bajó la mirada hacia las manos que tenía unidas en el regazo. Siguió un largo silencio, y Kelda temió que Lord Orsett hubiera cambiado de opinión y no fuera a explicarle nada después de todo. Entonces, con mucha calma, con una voz deliberadamente impersonal, él comenzó a decir: «Debes haber sabido de labios de Yvette que estuve casado con su tía, Ginette de Villon, ¿verdad?». Era una pregunta, pero Kelda no confiaba en poder hablar todavía, y se limitó a asentir con la cabeza. «Estoy seguro de que debes haberte preguntado, al igual que Yvette, por qué, después de haberme casado con una mujer tan atractiva, que amaba las diversiones en París, me la traje a Dakar y la obligué a vivir aquí hasta que murió». Algo en la forma de hablar de Lord Orsett reveló a Kelda, a pesar de su tono tranquilo, que a él le resultaba difícil hablar del pasado. Tuvo la impresión de que no le había confiado a nadie antes lo que le iba a decir. Pensó que tal vez estaba equivocada, hasta que él continuó diciendo: «Nadie, excepto mi esposa, supo mis verdaderas razones para venir aquí, y nunca hasta el momento se las había revelado a nadie». Debido a que se sentía turbada, Kelda dijo a toda prisa: «Yo comprenderé si usted no quiere decírmelas». «Tienes el derecho de saberlas», contestó Lord Orsett, «y estoy decidido a que no haya secretos entre tú y yo». Kelda lo miró sorprendida, porque aquello era algo que no esperaba, y mientras él reanudaba su relato, volvió a bajar la mirada hacia sus manos. «Me enamoré de Ginette cuando la conocí en Londres. Me pareció fascinante, y muy diferente de las jóvenes que había conocido en bailes y recepciones, y que mi madre hubiera considerado adecuadas para casarse conmigo». Los labios de Lord Orsett se apretaron un momento antes de continuar diciendo: «Aquel fue lo que podría llamarse un noviazgo vertiginoso. Debido a que yo era joven, muy idealista y del todo inexperto, no me pareció extraño el hecho de que, cuando conocí a Ginette, ella no pareció tener el menor interés en mí. Pero de pronto, de la noche a la mañana, cambió por completo y demostró el mismo entusiasmo en conquistarme como yo a ella». Ahora había en la voz de Lord Orsett un definido y amargo sarcasmo. Casi parecía estarse burlando de sí mismo. «Me sentía demasiado feliz como para hacer preguntas. En cuanto nos comprometimos, nos fuimos a París, donde fui recibido efusivamente por la familia de Villon. Nos casamos, tuvimos una breve luna de miel y después volvimos a Londres». Kelda estaba escuchando con gran atención y comprendió, por el tono de la voz de Lord Orsett, que le resultaba difícil relatar lo sucedido. No pasó mucho tiempo sin que comprendiera por qué mi esposa insistía en que viviéramos en Londres y por qué nuestro matrimonio se había celebrado con tanta prisa. De nuevo se detuvo. «Nadie me dijo la verdad realmente. Fue solo una mirada aquí, una risita allá, una insinuación, y el hecho de que, cuando yo entraba en una habitación, siempre se hacía un repentino silencio, como si la gente hubiera estado hablando de mí». Lleno de amargura continuó diciendo: «Mi paraíso de tonto no duró mucho». En el ambiente de la casa Marlborough en la que nos movíamos, habría sido imposible mantener algo en secreto por mucho tiempo. Había siempre demasiadas personas involucradas en los chismes para que estos no corrieran de boca en boca. Kelda lo miró con curiosidad. Las líneas de su rostro parecían más profundas, como si el solo hecho de hablar de lo que había sucedido resucitara viejas penas y desilusiones. «Creo que debí tener 2 meses de casado», continuó Lord Orsett después de una pausa, «cuando comprendí la razón de que Ginette hubiera estado tan ansiosa de casarse conmigo». Kelda se atrevió a preguntar, en una voz que era poco más que un susurro: «¿Cuál era?». Había conocido al príncipe de Gales, el heredero al trono en Francia, y se había encaprichado con él, o más bien, con la posición que ocupaba y de la importancia que lo rodeaba. Ella lo siguió a Inglaterra, decidida a alcanzar el honor de convertirse en su amante. «¡Oh, no!», murmuró Kelda. El príncipe, sin embargo, le había hecho notar con toda claridad que nunca se permitiría idilios con mujeres solteras. Todas sus amantes eran mujeres casadas, con maridos complacientes, y ese era el papel que mi esposa me había asignado.
Kelda contuvo el aliento. Jamás esperó escuchar aquello. Cuando me enteré de la verdad, dijo Lord Ossett con voz áspera, le dije a Ginette que se había equivocado y que no solo me negaba a que me colocara en una posición tan poco envidiable, sino que jamás permitiría que alguien que llevara mi nombre lo manchara. Por un momento la voz de Lord Ossett pareció retumbar por todo el salón, oloroso a flores, pero después continuó ya más calmado.